¿Sabías que hay una antigua aldea en Japón que recientemente se ha hecho famosa por su reputación como un lugar supuestamente maldito? Circulan muchas historias aterradoras sobre este lugar, incluyendo la historia de un hombre que fue quemado vivo por unos ladrones de autos, así que no es de extrañar que este lugar haya adquirido una reputación tan oscura. Pero antes de comenzar, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. El túnel de Inunaki, la aldea de Inunaki y la región de Inunaki, que se encuentran en la región de Inunaki, en la prefectura de Fukuoka, Japón, son considerados como uno de los lugares más aterradores y temidos de todo el país. Muchos casos reales de asesinatos, historias escalofriantes, leyendas y oscuros capítulos de la historia están relacionados con este lugar. Según las historias, se dice que se pueden escuchar gritos y aullidos a diferentes horas de la noche en toda la pequeña región, pero la creencia más aterradora es que, según dicen, este lugar parece no estar bajo la jurisdicción de las leyes de Japón. Se dice que durante la era Edo, la aldea de Inunaki fue completamente cerrada y separada del resto del país. Según la leyenda, fue el propio gobierno quien decidió no intervenir más en su administración. Se dan muchas explicaciones sobre el porqué. Algunos dicen que hay cultos que adoran al demonio, rituales con ofrendas de sangre, canibalismo, uso de magia negra y otras prácticas aterradoras. Según la historia, después de que 30 personas murieron en uno de estos rituales, el pueblo fue completamente cerrado al mundo exterior. Desde entonces, supuestamente cortaron todos los caminos que llevaban al pueblo. Incluso se dice que hay un letrero en la entrada que advierte que el lugar más allá de este punto ya no está bajo la Constitución de Japón, como advertencia para cualquiera que se atreva a entrar. Según la leyenda, la aldea Inunaki comenzó a principios del período Edo. Se dice que los campesinos que eran perseguidos y oprimidos en ese entonces se exiliaron voluntariamente allí y cortaron completamente sus lazos con la sociedad. Hay quienes dicen que, hasta ahora, todavía hay personas que viven en la aldea, pero debido a cientos de años de rituales y matrimonios repetidos entre parientes, su apariencia y forma de vida han cambiado. Si te atreves a buscar este lugar, se dice que está lleno de trampas. Según las historias, los residentes fuera de sí te perseguirán y te matarán usando hachas y hoces. Además, no hay señal de teléfono en el lugar, así que no podrás llamar a nadie para pedir ayuda. Y como se dice que no está bajo la jurisdicción del gobierno, tampoco la policía puede hacer nada. Por eso se cree que nadie que haya encontrado el verdadero pueblo de Inunaki ha regresado con vida. El nombre Inunaki puede traducirse como perro aullador. Supuestamente, esto proviene de una antigua leyenda del pueblo. Hasta ahora, todavía se pueden ver algunas estatuas de perros en las ruinas de Inunaki como recuerdo de su historia. Según la leyenda, había un hombre que tenía un perro que no dejaba de ladrar. Un día, por la gran molestia, terminó matando a su propia mascota. No pasó mucho tiempo antes de que el hombre y toda su familia también fueran asesinados. Fue solo entonces, o según la historia, que se dio cuenta de que su perro solo intentaba advertirle sobre los asesinos que se acercaban. Aunque existen muchas leyendas sobre esto, hay una verdadera aldea Inunaki registrada en la historia. Según el registro oficial, existió desde 1691 hasta 1889. En su apogeo, el pueblo era conocido por la producción de cerámica y hierro. Más tarde, prosperó aún más gracias a la minería de carbón. A finales del siglo XIX, se construyó un castillo llamado Inunaki Gobekon, y hasta hoy todavía se pueden ver algunas de sus ruinas. Posteriormente, Inunaki se incorporó al pueblo vecino de Yoshikawa, y con el tiempo, se fusionó con otros pueblos hasta formar la actual ciudad de Miyakawa, que se considera la sucesora moderna del antiguo pueblo Inunaki. La ubicación original del antiguo pueblo desapareció por completo cuando se construyó una presa en el lugar. Debido a esto, toda la comunidad quedó sumergida bajo el agua y casi no quedó ningún rastro. Se dice que los antiguos residentes se mudaron a un lugar cercano llamado Wakita. Sin embargo, muchos creen que este no es el verdadero pueblo de Inunaki. Para ellos, la historia oficial es solo una tapadera de lo que realmente sucedió. Algunos también creen que la construcción de la presa se hizo intencionalmente para enterrar de una vez por todas el verdadero secreto del pueblo. La mayoría de las apariciones y las historias aterradoras sobre Inunaki no suceden en el antiguo pueblo en sí, sino en un viejo túnel que conduce a él. El túnel actual fue construido en 1975.
y todavía se utiliza hasta hoy. Pero el viejo túnel ha estado abandonado desde hace mucho tiempo. Debido a su popularidad, incluso inspiró una película de terror llamada Howling Village, en 2019, donde el viejo túnel es el escenario principal. En el mismo año, también se lanzó el juego de terror llamado Inunaki Tunnel. Pero la aterradora reputación del túnel no se debe solo a las leyendas. También se han registrado hechos reales aquí. Uno de los más famosos es el trágico caso de asesinato ocurrido el 7 de diciembre de 1988. Ese día, un hombre de 20 años llamado Umayama Koichi estaba esperando en un semáforo cerca de Inunaki mientras regresaba a casa del trabajo. Se le acercaron unos jóvenes y le dijeron: «Necesitamos tu auto para recoger a unas chicas, así que deja de resistirte y bájate». Era natural que Umayama se negara a entregar su auto. Por eso, el grupo lo atacó, le robó el coche y lo obligaron a ir con ellos. Lo llevaron a un lugar apartado donde lo lastimaron de nuevo. A pesar de las graves heridas, Umayama logró escapar y corrió hacia la carretera. Intentó pedir ayuda a los autos que pasaban, pero nadie se detuvo para ayudarlo. No pasó mucho tiempo antes de que el grupo lo encontrara de nuevo y lo capturara otra vez. Lo llevaron al puerto de Konda e intentaron arrojarlo al mar, pero se aferró fuertemente a la cerca, así que no pudieron empujarlo al agua. Mientras todo esto sucedía, uno de los hombres pareció sentirse culpable y dijo que ya deberían detener lo que estaban haciendo. Pero el líder del grupo se opuso e insistió: «Este hombre va a morir». Después de eso, metieron a Umayama en el compartimiento trasero de su propio auto. Una y otra vez lo lastimaron usando llaves inglesas, manivelas y cualquier herramienta que encontraran. Primero planearon arrojar su cuerpo en la presa de Rikimaru, pero temieron que pudiera flotar y ser encontrado, así que decidieron quemarlo para que su cuerpo no pudiera ser identificado. Se detuvieron en una gasolinera y llenaron botellas de plástico con gasolina. Lo que le dijeron al personal de la estación fue que su motocicleta se había descompuesto. Después de esto, llevaron a Umayama al viejo túnel de Inunaki. Le vertieron la gasolina en la cabeza. Cuando Umayama se dio cuenta de lo que iba a pasar, gritó de terror. Los criminales se detuvieron por un momento y él aprovechó la oportunidad para intentar escapar de nuevo. Esta vez, corrió hacia el bosque. Los hombres gritaron: «No te haremos daño, no estamos mintiendo, sal ya». Por alguna razón que no estaba clara, Umayama les creyó y salió de su escondite. Ahí fue donde lo atraparon por tercera y última vez. Le metieron ropa en la boca, ataron sus manos y pies, y lo lastimaron repetidamente con grandes piedras. A pesar de las graves heridas, aún no había muerto y seguía suplicando por su vida. Por eso, le echaron la gasolina que quedaba sobre su cuerpo y lo quemaron vivo. Mientras el fuego lo consumía, seguía sufriendo y pidiendo ayuda, pero nadie vino a rescatarlo. A pesar de las graves heridas, todavía pudo levantarse y caminar tambaleándose hacia la entrada del túnel. Pero al llegar ahí, cayó y murió. Después de asegurarse de que ya no tenía vida, el grupo se fue del lugar y regresó a la ciudad de Fukuoka. Al llegar ahí, incluso fueron a un bar y se jactaron ante otras personas de lo que habían hecho. Según uno de ellos, matamos a alguien, incluso lo quemamos. El cuerpo de Umayama fue encontrado alrededor del mediodía del día siguiente. Debido a la gravedad de las quemaduras en su cuerpo, fue difícil determinar la causa exacta de su muerte, pero según la investigación, murió debido a una gran pérdida de sangre causada por las heridas en la cabeza antes de que las demás lesiones terminaran con su vida. Debido a que difundieron abiertamente su crimen en varios lugares, no pasó mucho tiempo antes de que los culpables fueran identificados, capturados y arrestados. El 8 de marzo de 1991, durante el juicio en la corte de Fukuoka, el principal acusado, que tenía solo 19 años cuando ocurrió el crimen, fue condenado a cadena perpetua. En la corte, él dijo: «No era realmente mi intención quitarle la vida. Esta sentencia es demasiado severa». Él solicitó que se redujera su sentencia, pero el juez lo rechazó firmemente. Según el juez, la crueldad mostrada en este caso rara vez se ve incluso en crímenes similares. El acusado fue el principal autor intelectual del acto, por lo que su responsabilidad es grave. Mientras tanto, las leyendas modernas sobre el verdadero pueblo Inunaki comenzaron a difundirse en Internet en 1999. Desde entonces, el antiguo túnel Inunaki y las ruinas del antiguo pueblo se convirtieron en un destino popular para cazadores de fantasmas y aficionados a las leyendas urbanas.
En varios foros de Internet, muchos compartieron lo que sabían sobre el lugar. En noviembre de 1999, un internauta escribió: "Alguien me dijo que este pueblo es un lugar especialmente protegido, donde la policía o el gobierno no pueden intervenir. Aunque es un lugar conocido, dicen que la señal de televisión se pierde al llegar a la montaña". Según una teoría, el pueblo experimentó una fuerte discriminación incluso antes de la época de los internautas. Con el tiempo, cortaron todos los lazos con el exterior y administraron su propia comunidad. También hay rumores de que viven personas peligrosas allí, pero no hay pruebas sólidas. El 6 de noviembre, otro comentario decía: "Cuando estaba en la universidad, fui al Paso Inunaki. Hay un túnel nuevo y uno viejo allí. No hay luz adentro y no puedo explicar por qué de repente sentí una gran ansiedad y mareo". El 8 de noviembre, alguien más escribió: "El pueblo Inunaki realmente estaba en ese lugar antes, pero se hundió después de que construyeron la presa". Cuando le pregunté a mi amigo sobre el pueblo Inunaki, me dijo: "¿El que se hundió? Se hundió cuando construyeron la presa". El 9 de noviembre salió otra historia, que escuché que había un pueblo allí que no aparecía en ningún mapa. Dicen que lo puedes ver si encuentras un camino angosto que lleva al pueblo. Y el 12 de noviembre un internauta mencionó una leyenda similar. Dicen que hay un lugar cerca del monte Haruna, en la prefectura de Ganma, que inspiró un manga sobre corredores callejeros. Dicen que si entras a ese lugar, chocarás y morirás. Según la historia, hay una secta satánica que posee una gran parte de la tierra ahí, y se dice que está llena de cadáveres. El 13 de noviembre un internauta incluso escribió que hay una instalación de un grupo religioso en el lugar que es operada por una organización conocida. También es común que organizaciones criminales vayan y salgan de ese lugar. Poco después, una persona anónima envió una carta a una estación de televisión llamada NTV. El título de la carta era: "El pueblo en Japón que no es parte de Japón". El autor explicó que, aunque no cree en fantasmas, el lugar llamado la Cresta de Inunaki es muy conocido. Esto se debe a las historias paranormales que se cuentan sobre él. Según él, hay un sendero estrecho en el bosque cerca del antiguo túnel de Inunaki. Dicen que es muy fácil no notarlo. Mientras sigues el camino, se va haciendo cada vez más estrecho hasta que llegas a un letrero con una inscripción: "Más allá de este punto, la Constitución de Japón ya no tiene jurisdicción". Después de eso, compartió una historia aterradora. A principios de la década de 1970, una joven pareja viajaba por las montañas cerca de la cresta de Inunaki. Venían de Hisayama y se dirigían a Miyakawa. Debido a que había pocos caminos en ese entonces, se vieron obligados a tomar una carretera angosta que subía por la montaña. Pero antes de que pudieran llegar al viejo túnel de Inunaki, su vehículo de repente se descompuso. Como en ese tiempo no había celulares, no tenían manera de pedir ayuda de inmediato. Notaron un pequeño sendero que entraba al bosque cerca del túnel. Así que dejaron su vehículo y caminaron con la esperanza de encontrar algún lugar donde quedarse o alguien a quien preguntar. Después de un rato, llegaron a un letrero que decía que el lugar más adelante, la Constitución de Japón ya no aplicaba ahí. Pensaron que solo era una broma, así que continuaron. No habían caminado ni un kilómetro cuando notaron algunas casas antiguas. Estaban oscuras, casi destruidas, y parecía que habían sido abandonadas hace mucho tiempo. Se sintieron aún más asustados porque no podían escuchar ningún sonido. No había gente, ni animales, ni siquiera el soplo del viento parecía estar presente. La única señal de la era moderna era un auto blanco que había estado abandonado por mucho tiempo y que poco a poco se estaba oxidando. Recordaban la noticia de una pareja de novios que desapareció hace casi un año mientras viajaban en un vehículo similar. Mientras caminaban por la carretera principal del pueblo, en casi total oscuridad, decidieron regresar a su auto y buscar otra dirección para pedir ayuda. Pero en ese mismo momento, un hombre salió de repente del balcón de un gran edificio gris. Se acercó a la pareja y sonriendo dijo: "Nos alegra que haya gente que nos visite aquí, pero no nos gusta que se vayan". En un instante, supuestamente le asestó un golpe con la hoz al joven, hiriéndolo desde el cuello hasta el abdomen. El hombre cayó al suelo de inmediato antes de que pudiera entender lo que había pasado. La mujer intentó correr de regreso a su vehículo, pero el hombre la alcanzó. La levantó fácilmente con una sola mano y la arrojó al centro de la carretera, lo que le provocó la fractura de varias costillas. A pesar de las graves heridas, ella se esforzó por correr hacia la casa más cercana. Ahí vio algo que no habían notado antes. Muchos cuerpos yacían en la oscuridad entre los edificios.
Ella tampoco sobrevivió. Según la historia, también la arrojaron al suelo junto al auto blanco. Después de ese relato, la carta describió a los supuestos residentes fuera de sí del pueblo y exhortó a los periodistas a ir de inmediato e investigar el lugar. Muchos creen que aquí comenzó la leyenda moderna del pueblo Inunaki. Aunque ya tiene mucho tiempo, era un destino conocido por los cazadores de fantasmas incluso antes de que se difundiera esa carta. Con el paso del tiempo, surgieron diferentes teorías sobre la verdadera historia del pueblo. Entre ellas se incluyen las siguientes. 1. Se dice que una enfermedad contagiosa se propagó por todo el pueblo, por lo que el gobierno lo cerró completamente para evitar que la epidemia se extendiera. Debido a esto, supuestamente dejaron allí a todos los residentes hasta que murieron. En segundo lugar, algunos dicen que era una colonia de leprosos. Debido al miedo y la discriminación de la sociedad en ese entonces, fueron completamente aislados de otras comunidades. En tercer lugar, según otra leyenda, el largo aislamiento de los residentes del mundo exterior supuestamente provocó matrimonios repetidos entre parientes, lo que finalmente causó el deterioro de su salud mental y la pérdida de su comportamiento y moralidad normales. En cuarto lugar, hay una historia que dice que un residente del pueblo, quien se cree que es el hombre con la guadaña en la leyenda, mató a todas las personas del lugar en una sola noche, y él fue el único que quedó con vida. Y en quinto lugar, existe la creencia de que una secta tomó el control de todo el pueblo. Se dice que aquí comenzaron los rituales de canibalismo y que cualquier forastero que llegara al lugar ya no salía con vida. Existe otra leyenda que está relacionada con la construcción de la presa Inunaki, la cual fue la razón por la que la antigua ubicación del pueblo quedó sumergida. Según la historia, cuando los residentes se negaron a evacuar, las compañías de energía ya no los obligaron. En cambio, supuestamente los encerraron en sus casas y luego inundaron todo el lugar para borrarlos por completo de la historia. No hay evidencia que pruebe que esto sucedió, pero sigue siendo una de las leyendas urbanas más famosas sobre Inunaki. Actualmente, el antiguo túnel de Inunaki está completamente cerrado al público. La entrada ha sido bloqueada con un gran bloque de concreto y también hay una gran reja para evitar que los vehículos entren. Sin embargo, algunos exploradores y aventureros urbanos aún afirman que logran entrar al lugar subiendo por el costado de la montaña y colándose por la parte superior del túnel. Según los residentes que viven cerca del lugar, aún más personas han visitado el túnel Inunaki después de que se estrenó la película Howling Village. Incluso antes de que saliera la película, el lugar ya era visitado por curiosos y cazadores de fantasmas. Pero al llegar el 2020, a pesar de los confinamientos, se hizo aún más famoso. Por eso, los alrededores del túnel se llenaron de basura dejada por los visitantes, grafitis en las paredes y diferentes objetos abandonados por personas que bebían y se divertían en el lugar. Es curioso pensarlo, pero según los locales, ya no le temen a los fantasmas. A lo que realmente le temen es a los grupos de personas problemáticas que siempre van allí. Un residente le dijo a un periódico local que todos los días hay jóvenes que se reúnen en el bosque cerca del túnel. Ahí es donde beben, tiran basura por todas partes y causan problemas. La verdad, nosotros mismos tenemos miedo de subir allí. Según el informe, desde que se estrenó Howling Village, la policía ha tenido que acudir al lugar más de 182 veces. Antes de eso, casi no se habían registrado incidentes en los meses anteriores. Por eso, los residentes esperan que poco a poco desaparezca la popularidad del lugar para que la tranquilidad regrese a su comunidad. En febrero de 2020, la Fukuoka Broadcasting Corporation, junto con el Ayuntamiento de Miyakawa, también realizaron su propia investigación. Mientras inspeccionaban el viejo túnel, dijeron que escucharon sonidos extraños provenientes del interior. También notaron que la temperatura bajó de 12 grados Celsius a 9 grados Celsius mientras se acercaban a la entrada del túnel. Sin embargo, explicaron que es normal que el aire dentro de un túnel sea más frío que afuera. Al final, no encontraron ninguna evidencia que probara algún suceso paranormal. Actualmente, está estrictamente prohibido entrar al antiguo túnel de Inunaki. Hay portones de acero, barreras resistentes, cercas, cámaras de vigilancia y la policía patrulla regularmente el lugar. Por eso, ahora es más difícil entrar al antiguo túnel. Quizá esto sea lo mejor, no solo para el bienestar de los residentes, sino también para la seguridad de cualquiera que planee ir allí.